El desaparecido bad boy de la cocina mundial, Anthony Bourdain, decía que la vida sin caldo de ternera, grasa de cerdo, salchichas o un buen queso apestoso es una vida que no vale la pena vivir. Y por más erróneo y desafortunado sería vivir sin arte y vivir sin poesía. En 2019 nos llega un festín literario, una colección de poemas convertido en refugio para la gastronomía y tal vez para el pecado de la gula. Presentamos Menú, un libro dirigido al corazón y al paladar. Es la última obra publicada por la editorial de la UNED de la escritora costarricense Marjorie Ross, quien nos invita a saborear lentamente sus versos trufados, que provocan una pura y sana glotonería, dejándonos siempre un inmejorable sabor de boca. Si la gastronomía se lee, la poesía también se come. Estamos en Casa Dominga con Marjorie Ross en la presentación de su libro Menú. Muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos en el programa. Gracias por invitarme. Marjorie, cuéntenos un poquito acerca de usted, de su vida y su trayectoria. ¿Qué puedo decir? Tal vez que tengo intereses muy variados, entonces la gente ha decidido definirme como multifacética, pero todas esas diferentes facetas están en realidad vinculadas entre sí. Y si fuera a sacar una sola definición de todas ellas, diría que soy poeta. Y en ese sentido, la salida de menú es muy importante para mí. Se dice que tanto en el arte como en la poesía no hay recetas. Pero entonces, ¿cómo es hacer la receta de un libro como Menú? Bueno, hay un premio Nobel de Literatura de 1995 que se llamaba Seamus Heaney, y él decía que si se hacía la pregunta de cuál es la mezcla perfecta en poesía, la respuesta sería la cocina y el cosmos. Y tal vez esa es la base que he tenido yo para escribir Menú. Una integración de todo lo que es la parte afectiva, emocional, lúdica, de sabores, con la parte más intelectual de la construcción del poema. Te voy a explicar el proceso para encurtir un poema. Lo dejas al sol 3 semanas y lo visitas mañana y tarde porque las moscas no deben ni tocarlo. Un poema mosqueado pierde aroma. Cuando se sienta maleable, lo pones en vasija de barro y lo cubrís con sal, salvado de arroz y pizca de azúcar, que ningún poema deberá quedar corto de dulce. Tapas la vasija con algo pesado, ya que se sabe que los poemas pueden volar. Lo pones a encurtir por varios meses y tomará un tono dorado. Así lo hacían ya en Mesopotamia alrededor del año 2400 a.C. y después de Gilgamesh. Marjorie Ross nació en Costa Rica en 1945. Es abogada especialista en derechos humanos, escritora, poeta y gastrónoma. Ha escrito cerca de una decena de obras relacionadas con la gastronomía, donde destacan Entre el comal y la olla, Fundamentos de cocina costarricense y Los 7 pasos de la danza del comer, Cultura, género e identidades, por la editorial UCR. Se dice también que la cocina se vuelve arte por el artista. Por ejemplo, un Peter Greenaway, como en las películas, un Sánchez Cobaltán, que lo expone en un bodegón. También hemos visto varias literaturas. Pero ¿cómo es este arte desde Marjorie Ross? Bueno, digamos que para mí la pintura, las artes en general, pero la pintura especialmente, son muy importantes, y siempre he procurado en la edición de mis libros que el componente estético figure, que esté ahí y que le diga al lector mucho más que lo que dice la palabra, que haya realmente una imbricación entre el texto y la palabra. Entonces, con Menú también quise que fuera así. Manuel Zumbado es músico, pintor y videoinstalador. Ha sido becario del Instituto Goethe, Alemania,
e invitado en 2 ocasiones a la Bienal de La Habana, profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Veritas. Ganó el primer lugar del Salón Nacional de Pintura del Museo de Arte Costarricense en 1993. Es Premio Nacional Aquileo J. Echeverría de Pintura del año 1993 y ganador de Bienarte CR en 2001. Originalmente ella había pensado que era utilizar algunos dibujos y que los hacíamos calzar. Y yo le dije, no, yo quiero leer el libro y quiero que hagamos unos dibujos específicamente para tus poemas. Y así se hizo, ese fue el proceso fue así. Y no es para menos, o sea, yo, más bien aquí el honrado soy yo de participar con una figura del calibre de Marjorie. Digamos, yo técnicamente lo hago con carboncillo, pero hace alusiones surrealistas de algunos elementos. No sé, por ejemplo, un gran pan que está habitado por gente. Una casita en el campo que tiene un bodegón al frente. No sé, hay algunos juegos, yo no diría, sí, tienen esa carga expresionista, pero con una mix entre alguna cosa de alguna construcción surrealista también, alguna cosa que se hace, que es muy propio de la literatura y de la poesía. Los poemas antes de publicarse van al horno. Pero solo los breves van al microondas para que no se sequen. Si son poemas de infancia, se asan en un fogón. Nada como el fuego para pensar en la niñez. Los poemas de amor por su carácter combustible exigen horno de gas y condimentos intensivos. El horno eléctrico debe reservarse a los poemas de desamor. Porque solo la técnica del electroshock suele darles un buen acabado. A todos hay que vigilarlos, porque desde allí estarán atisbando los secretos de las ollas y podrían estar tentados a convertirse en canciones al vapor. Costa Rica después del café. La era cooperativa en la historia y la memoria, de Lowell Gudmundsson. El autor examina las causas y consecuencias de una modernización agraria y social única en el Istmo Centroamericano, notable en el mundo entero por su profundidad y rapidez. Marjorie Ross conjuga de manera directa y palpable sus 2 pasiones, la poesía y la cocina. El lenguaje y la gastronomía se fusionan en este libro, un menú amplio y delicado para sibaritas de las palabras y para poetas de la comida. A través de entrantes, platos fuertes, postres y digestivos, la autora nos sumerge en un mundo de sensaciones y convierte la poesía en un plato para todos los gustos y para todos los estómagos, gracias a la precisión de su estilo y a lo sugerente de sus imágenes, que prácticamente pueden olerse. Los poemas constituyen una filosofía de la cocina y exploran diversas tradiciones, desde Egipto y Roma hasta el Perú. Por sus versos desfilan figuras históricas y destacados chefs, entre otros, junto con los detalles íntimos de una fiesta muy personal. Perfectamente complementado por las imágenes del artista Manuel Zumbado, este libro es un deleite para los paladares más exigentes. Pero en términos generales, digamos, hay una cosa que Marjorie, en la estructura del libro, ella sostiene que el libro lo ve como prácticamente como cuando uno llega al restaurante y toma el menú y tiene entradas, tiene ensaladas, hay una serie de platillos que son propios de un menú propio de un restaurante. Bueno, menú tiene de todo. Incluso tiene el caldo de la abuela, tiene banquetes de la antigüedad, tiene abrebocas, tiene postres. Entre todo ese montón de poemas, yo diría que
Hay cocina muy elaborada, pero también hay cocina muy básica, que habla de las raíces. Hay chefs muy famosos, pero hay también chefs amarrados a la tierra, como la vida misma. Receta mapuche de la felicidad. Ingredientes: el trigo que huele el jabalí, el río donde la oveja se mira, el fuego de Boyeco en Temuco, el paladar de las hierbas transmitido de madres a hijas con las primeras palabras en mapudungún y las lágrimas de las guerras de exterminio. ¿Es similar la experimentación culinaria gastronómica con la experimentación de las palabras, del texto, de la poesía en sí misma? Yo diría que sí, que hay una gran similitud, porque así como el cocinero es un mago que transforma los alimentos y que realmente realiza una química en la cocina, también el poeta, con su oficio, va transformando las palabras, de manera que palabras que son del habla común, como, no sé, agua, fuego, mesa, puedan llegar a constituir un golpe poético en el alma y en la sensibilidad del lector. Me encanta porque me recuerda algunas cosas de Benedetti. O sea, Benedetti en esa sencillez de la poesía nos cuenta tantas cosas tan profundas y tan complejas sin tener que recurrir a un lenguaje, digamos, cursi y frívolo, sino por el contrario, desde la sencillez total de la cotidianidad, ella hace un abordaje maravilloso. Una mujer domestica el fuego y la carne que los hombres arrastran a la hoguera adquiere suavidad de cría, fragancia de florecillas. Poderosa hechicera, aprende de los rayos y de los incendios y le pone bozal a la catástrofe. Después vendrá la cocción sobre la llama, transformadora de fieras en comida, las viandas favoritas de los dioses que reclaman corazón asado desde los albores de la vida. Justamente, ¿a qué apela la gastronomía cuando se transforma en metáfora, en verso, en texto? Yo diría que va directamente al corazón del lector y al mismo tiempo a despertarle todas esas sensaciones que se han ido acumulando con el paso de los años, que se quedan ahí, que hacen que un platillo familiar o el plato de la madre sea inolvidable, que, como dicen muchos, el mejor gallo pinto es el de mi mamá. Todo eso que va constituyendo la personalidad en el campo puramente culinario de cada uno, es lo que yo desearía despertar. Es una cosa maravillosa porque de verdad uno puede ir leyendo y puede ir oliendo y puede ir saboreando. Es una cosa que yo, de una manera muy humilde, puedo decir que he tenido que hacer una participación donde aparece una persona, qué sé yo, oliendo una fruta o ese sabor de la cuchara que va apenas a ingresar a mi boca para saborear ese platillo. ¿Qué es lo que más le gusta cocinar a Marjorie Ross? Qué difícil. Bueno, en realidad tal vez podría decir que la cocina del terruño es lo que más me mueve. Repetir un plato que conozco desde niña, que he estudiado, que le conozco sus orígenes y tratar de ponerlo al día, de darle otra cara, otra presencia, otro sabor. Esa innovación dentro de lo permanente me encanta. Biodiversidad e inventario de la naturaleza. Carolina Godoy Cabrera y Natalia Ramírez Albán. Dice la leyenda que Alexander von Humboldt se detuvo en nuestro país, en Puerto Limón, en su travesía alrededor del mundo. De lo que sí tenemos evidencia es de los pioneros del naturalismo decimonónico en Costa Rica,
entre los que se incluye el científico alemán Alexander von Francius, quien viajó hasta Costa Rica en 1853 con su amigo naturalista Carl Hoffman, donde pasó los siguientes 15 años conduciendo investigaciones geográficas, climatológicas, etnográficas y zoológicas. Muchos de los especímenes zoológicos que recolectó fueron enviados a Jan Cabanis, en el Museo de Historia Natural de Berlín. La unidad didáctica Biodiversidad e Inventario de la Naturaleza aborda la biodiversidad desde diferentes enfoques. Habla sobre los primeros naturalistas que exploraron Costa Rica, como el Dr. Francius y Hoffman, nos invita a conocer los reinos biológicos con ejemplos de sus organismos, con el fin de conocer nuestra riqueza biológica y velar por su conservación. Precaución. En este bosque no sobra ningún animal, de Helen Valverde. Un cuento para tomar conciencia del serio problema que representa el atropello de animales en carretera. Ya es hora de hacer un cambio, de frenar los motores para que los habitantes de los bosques puedan cruzar tranquilamente. Sobre el libro nos dice José María Sonta: este libro es un viajero que va probando platos de épocas, civilizaciones, imperios, reinos, islas, ciudades, mares, cocina de la abuela, cocinas de leña, cocina molecular. Este libro es un 5 estrellas. Los frutos de mar saltan al sartén, salpica el aceite de oliva, baila la sal, vuela el azafrán, y usted lo ve desde la mesa. Y usted se limpia la comisura con una servilleta de seda. Este libro te hace agua a la boca. Es un festival de sabores. Pruebe todo el menú. Poemas llenos de chocolate, de croquetas, de sopas de tomate y ensalada rusa. No podrá usted dejar de comer. Poemas con pesto, con ciruelas rellenas, con caracolitos, aguacate y lentejas. Bueno, justamente estuvimos hablando con Manuel y le tiene unas preguntitas que nos encantaría que pueda observar y responder. A mí me gustaría preguntarle a Marjorie si esto contribuye al conocimiento general de esto. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el caso de Marjorie Ross, el gran interés que ella ha tenido como escritora sobre la plástica. Esto no es un proyecto de ahora, ya ha venido, ella tiene antecedentes muy importantes. Quiero preguntarle a Marjorie, ¿de dónde viene ese interés? ¿Dónde surge ese interés y dónde surge esa sensibilidad maravillosa que ella tiene por preocuparse y trascender más allá de la literatura y hacer esta enlace y esta conexión entre arte y literatura, poesía y arte, no sé, artes plásticas? ¿Por qué? ¿Qué le aporta la plástica a estos proyectos literarios? Desde muy pequeña me interesó mucho la pintura y el arte en general, e incluso en algún momento pensé que iba a ser pintora, pero me faltaba el talento. Sin embargo, el gusto sí lo tenía. Y luego, conforme fui avanzando ya en la vida, me fui dando cuenta de que también hay un cosmos, hay una interrelación, un entrelazamiento entre lo que es la palabra y la imagen, y que no podía bastarse solamente la palabra, sino que usualmente, sin ser una ilustración, que la palabra no me gusta mucho porque implica como que está copiando en otro medio lo que dice el texto, sino siendo más bien como un complemento desde otro arte, me pareció que enriquecía muchísimo los textos. Y la verdad es que llegó un momento en que ya no pude concebir un libro sin imágenes. Me hace falta, pero no es cualquier imagen. A mí no se me ocurriría, no sé, buscar en un catálogo cuáles son las imágenes. Al contrario, me parece que debe ser una labor conjunta para que quien aporte la parte visual esté empapado de lo que yo estoy diciendo y no me ilustre, sino que me responda en un diálogo. Y me parece que es mucho más accesible al lector cuando tienen ese diálogo. Y ahora es Manuel. Para mí es un enorme orgullo que él haya accedido a trabajar ese libro. Apulia,
cocinera de los Betty en Pompeya, preparaba salsa para las ostras y escogía sus ingredientes: pimienta, granos de apio silvestre, comino, perejil, menta, una pizca de canela, una taza de vinagre de vino, otra de miel, traídos de Ingré en Francia. El acento de la palabra proviene del rechinar de dientes de Apulia, porque la pitonista le ha profetizado para esta cena una erupción del Vesubio. Bueno, otra pregunta que me parece importante en el caso de Marjorie, que yo creo que es un aspecto fundamental de tocar en la obra de Marjorie, es que Marjorie no se ha dedicado a hacer una revisión del tema culinario como un asunto simple de recetas. No, por el contrario, me parece que ella ha llegado en esa complejidad de abordar la receta o de abordar este arte culinario, hacer análisis casi que antropológicos de la sociedad costarricense. ¿De dónde viene ese interés de Marjorie de ir más a fondo en el tema de trascender la cocina misma? La verdad es que desde que yo empecé a interesarme en la cocina, lo hice desde un ángulo que llevaba a la preservación de los hábitos culinarios que se estaban perdiendo y que para mí son un elemento indispensable de nuestra identidad. De manera que no solamente comencé un proceso de recolecta de recetas antiguas de las abuelas, de las bisabuelas, que fue el libro Al calor del fogón, 500 años de cocina costarricense, sino que en ese mismo libro viene toda una parte que es teórica, que es antropológica, que es desde la cultura, explicando cuál fue el proceso de historia de los lineamientos centrales de nuestra cocina. La gente se extrañaba porque pensaban que era un libro de recetas y cuando se encontraban la primera parte se interesaban mucho porque todo el mundo quiere saber de dónde vienen las cosas, pero no hay dónde encontrarlo. Siempre he pensado que sería importante incluso que en las escuelas se enseñe eso. Y uno sabe que el amor es conocimiento y el conocimiento es amor. No se ama lo que no se conoce. Y es un gran desperdicio que siendo la cocina algo tan importante en nuestras vidas, tan inmediato y que es lo que nos mantiene con vida, nada menos, ¿verdad? Que no sepamos nada de lo que nos comemos. Entonces, yo decidí que iba a dedicar una parte de mi vida a lograr adentrarme en todos esos procesos y poder transmitirlos a los lectores de una manera accesible y fácil. Y he escrito varios libros dedicados a esa, digamos, misión, no sé cómo llamarlo. Marjorie, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que los y las lectoras puedan degustar de menú. Eso espero también. Los invito, es un banquete. Gracias. Menú es poesía a la carta, lista para comerla. El intelectual costarricense Rodolfo Cerdas aconsejaba en sus clases consumir las ideas como si fueran comestibles, masticarlas, tragarlas y digerirlas antes de asumirlas como buenas. La poesía de Marjorie Ross es un tratado que viaja por la razón gourmet. Aventura una fisiología del gusto, panoramizado a lo largo de las épocas y geografías su pasión culinaria. Dice la escritora española Marta Sanz que la cocina se hace arte cuando se trasciende a sí misma, se representa, es tema o metáfora, cuando es transustanciada en palabras, como ocurre en el exquisito poemario Menú. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.